Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a conversar sobre las reformas a la ley de la circunscripción territorial especial amazónica. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conversar sobre las reformas que fueron ya presentadas al interior de la Asamblea Nacional, hemos invitado al asambleísta Elías Hachero. Revisemos su perfil. Elías Hachero, ingeniero en sistemas e informática, magíster en gerencia de la educación abierta, asambleísta por la provincia de Pastaza, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Y para complementar respecto de la situación que atraviesa la Amazonía ecuatoriana, hemos invitado a la asambleísta Isabel Enríquez. Revisemos su perfil. Isabel Enríquez, magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, máster en Docencia Universitaria, PhD en Comunicación Social, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Como les habíamos informado al inicio de este programa, al interior de la Asamblea Nacional se presentó ya un proyecto de reformas a la ley de la circunscripción territorial especial amazónica. Este último fin de semana hubo un proceso de socialización respecto de estas iniciativas legales. ¿De qué se trata este proyecto de reformas? Vamos a revisarlo en el siguiente video. En su primera reunión en territorio desarrollada en la ciudad de Tena, provincia del Napo, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recibió aportes a las reformas a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Código del Trabajo y la Ley de Compañías. Desde la Mesa Técnica de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica Conga, Amado Chávez criticó el incumplimiento de la Ley Amazónica creada en 2018, rechazó la contaminación ambiental en las áreas de influencia de las empresas petroleras, por lo que exigió sanciones. Y hemos tenido algunos acercamientos con ellos y solo dicen, ahí es la competencia nuestra. Entonces también ahí proponemos de que, dice la ley, el que destruye tiene que reparar. Los comparecientes afirmaron que los proyectos del Fondo Común que administra la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica no son suficientes para la ejecución de iniciativas en beneficio de las comunidades. A este Fondo Común lo han visto como una caja chica de los ministerios. Se ha estado haciendo proyectos regionales que lamentablemente no tienen ni una ejecución del 10% en estos 3 años. Uno de los proponentes del proyecto a la ley, Elías Hachero, y asambleísta por Pastaza, indicó que una de las modificaciones a la ley es la incorporación de la producción sostenible y acciones orientadas a la protección y defensa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Yasuní. Defender la vida y la integridad física de seres humanos, que son nuestros compañeros Tagaeris, Taromenane, como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Andrés Mollón de la Unidad Técnica Legislativa priorizó la contratación preferente de los amazónicos a través de las reformas al Código de Trabajo y la previsión de bienes y servicios para el desarrollo. El fortalecer el derecho al empleo preferente, introduciendo la priorización para los pueblos y nacionalidades. La Comisión de Biodiversidad prevé reunirse en la provincia de La Suay para recibir más aportes a la normativa. El proyecto de reformas a la ley amazónica contiene 32 artículos, 2 disposiciones generales, 2 disposiciones reformatorias. La iniciativa son de los asambleístas Elías Hachero y de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Legisladores, muchas gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Vamos en materia, asambleístas. Voy a empezar por usted, asambleísta Elías Hachero. Usted es el proponente de un proyecto de reformas. Pero antes de conocer detalles respecto de cómo se lleva adelante este proyecto, en qué consiste, quisiera un poco conocer la situación, hagamos un panorama respecto de la situación de la Amazonía ecuatoriana, ahora que está vigente esta ley amazónica. Asambleísta Isabel Enríquez, voy a empezar por usted, por favor. Bueno, definitivamente cuando se creó la ley amazónica en mayo del 2018 fue un triunfo para todos los amazónicos, un trabajo de muchos años y que de verdad necesitábamos esta ley por ser mismo un territorio especial, por ser un territorio que aporta mucho al Estado, no solo con petróleo, ahora en los últimos años con minería. Pero ¿qué es lo que está faltando para ir puliendo esta ley y que realmente se cumpla en territorio lo que se debe cumplir? El acceso al empleo, las regalías, tener una división dentro de estos fondos para educación, para salud, para los gobiernos seccionales, en fin, debemos ir puliéndola entre todos, como ya lo dijo el compañero Elías Hachero, y ahora es importante en que todos nos involucremos, porque una ley amazónica que se la luchó por muchos años no puede estar así, sino más bien debemos ir subsanando este tipo de cosas que aún faltan y de esa manera poder aportar para que pueda desarrollarse de mejor manera la Amazonía. Pero ojo, cuidando siempre el entorno natural, que es la mayor riqueza que tiene este territorio. Asambleísta Elías Hachero, ¿qué fue lo que pasó desde la vigencia de la ley de la circunscripción territorial especial amazónica en el periodo anterior? Hubo anuncios de que por fin se iba a retribuir económicamente y hasta socialmente los beneficios que han otorgado la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Mire, yo creo que es fundamental que el país lo conozca. Obviamente nuestra región amazónica y las 6 provincias que forman parte de la misma, de su realidad. De hecho, nosotros proponer la reforma de la ley amazónica, que data del año 2018, y que han tenido que pasar 3 años para que el presidente de la República establezca el reglamento. Y esto ha sido un retraso principalmente para el desarrollo y en función de la planificación previa, pues cumplir con los propósitos que tiene nuestra Amazonía. De hecho, es importante también decirle al país que nuestra Amazonía, en esa gran riqueza que lo tiene de la biodiversidad, de la interculturalidad, obviamente el tener 14 nacionalidades en esta Amazonía, el entender que acá nosotros generamos en el tema petrolero, en el tema minero, en el tema hidroeléctrico, la mayor cantidad de recursos al erario nacional, pero ¿qué hemos obtenido a cambio? ¿Qué es lo que ha sucedido con nuestras nacionalidades? ¿Qué es lo que ha sucedido con el sector rural? Cuando nosotros hablamos que aún existen parroquias de acceso aéreo y fluvial. Es decir, allá nosotros todavía es una utopía hablar de salud, hablar de educación, hablar de productividad, hablar de reactivación económica en función de la dinámica del turismo o de otros factores. Entonces, es importante decirle al ciudadano que la realidad tanto social como económica de nuestra Amazonía, a través de esta ley, nosotros lo que proponemos es lo puntual. Ya lo decía Isabel, mire, esa gran riqueza que tenemos, pero la potencialidad no la estamos fortaleciendo, sino más bien ha sido escenarios en los cuales hemos tenido que esperar y no ha sido suficiente esta ley amazónica, en esencia, para buscar el mejor mecanismo de planificación y desarrollo integral de nuestra Amazonía. Asambleístas, ¿qué ha pasado en cuanto a la planificación? Se me adelantó un poco a la pregunta, asambleísta Elías Hachero. ¿Qué pasa con la planificación? Porque si bien en la ley especial amazónica se crea todo un organismo que precisamente busca articular diferentes acciones del Estado central con los gobiernos seccionales para llevar adelante los planes de gobierno. ¿Ha funcionado aquello, asambleísta Enríquez? Bueno, en parte, hay que hablarlo como es, en parte. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, que es lo que pasó con la administración anterior de la CTA. Dice claramente que las provincias que son zonas de influencia deben ser las primeras atendidas. Vamos con Orellana, Sucumbío y Zamora Chinchipe. ¿Qué ha sucedido ahora en esta repartición de riquezas cuando se presentan proyectos? Es al revés.
Zamora Chinchipe es la última. Imagínense. Realmente, ¿cómo está conformado la CTA? ¿Cómo está conformado toda esta secretaría? Necesitamos que se vaya limpiando la corrupción que se ha venido generando en los últimos años. No es posible que a las verdaderas provincias de zonas de influencia se las deja al último y solo están beneficiando a otros. Que todo sea equitativo. Yo no estoy diciendo que unas tienen que recibir más, otras tienen que recibir menos. Hay un reglamento ya puesto y que se lo emitió en marzo del 2021 ahora, como ya lo dijo el compañero Elías, pero necesitamos que todas las provincias tengan los recursos suficientes para que se puedan desarrollar. Y otra de las cosas importantes, ya han pasado los 2 años para que se crean las universidades amazónicas en su 11ª transitoria de la actual ley amazónica. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, absolutamente nada. Ahora lo que estamos haciendo los actuales asambleístas es moviendo esa hoja de ruta para que la CENESID pueda avanzar con los proyectos. Este es 2 claros ejemplos. Para eso vamos, para eso estamos aquí, y lo que queremos es que la ley amazónica se vaya puliendo en beneficio de la Amazonía y cuidar nuestro mayor tesoro, pueblos y nacionalidades y la naturaleza. Asambleísta Elías Hachero, ¿qué ha pasado ahora en la provincia de Pastaza en cuanto a la asignación de recursos? ¿Llegan esos recursos de forma planificada, ordenada? La misma consulta que le hacía al asambleísta Enríquez. Sí, Ricardo, mire, yo creo que voy a hacer rápidamente el planteamiento de cómo está la propuesta del proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, del Código del Trabajo y de la Ley de Compañías. Entonces, con este escenario, Ricardo, uno de los planteamientos, ahí vamos a la propuesta, ¿no? ¿Qué pretendemos o qué se propende? Es optimizar la eficiencia y aplicabilidad de esta importante ley, considerando que las asignaciones económicas que alimentan los 2 fondos previstos en la misma no son previstas en el presupuesto general del Estado, pues estos recursos son directamente transferidos por las empresas petroleras, mineras e hidroeléctricas al Banco Central, desde donde se las distribuye a los beneficiarios de los GATS provinciales, municipales y parroquiales, en los porcentajes previstos de esta misma ley. Asambleísta Hachero, esto en consonancia con el 2% que se les asigna por temas de regalía, que les asigna a cada una de las provincias, ¿es así? Sí, justamente, al menos el 2% con un tope máximo del 4%. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? No se requiere la voluntad del gobierno de turno para que estos recursos se reinviertan en la Amazonía. Sin embargo, se han detectado varias omisiones en esta ley, por lo que en esta ocasión voy a referirme exclusivamente, como yo decía, en los temas puntuales de las 32 artículos que se proponen reformarlos. Se incluyen 2 disposiciones generales y 2 disposiciones transitorias. En relación a su pregunta, ¿qué es lo que propongo? Reformar el título de la ley. La ley decía Ley Orgánica para la Planificación Integral de la CTA, de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. ¿Qué proponemos ahí? Planificación y desarrollo integral. Entonces, cuando decía Isabelita anteriormente, a Zamora no ha llegado los recursos, correcto, es porque, y lo digo con claridad, el gobierno anterior lo manejó discrecionalmente los recursos, aquí sí, aquí no, por acá se puede establecer el mejor mecanismo porque nos conviene políticamente, y eso ha hecho que se retrasen muchos sectores, de los gobiernos provinciales, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, nacionalidades y distintos sectores, sobre todo en el ámbito productivo. Es por ello que la justificación inicial, que no solamente se circunscribe a normar la planificación, cuando en realidad esta ley no regula la planificación, sino también el desarrollo integral de la Amazonía, conforme lo prescriben no menos de 15 diferentes artículos que estoy proponiendo en esta reforma, mi estimado Ricardo. Asambleísta Isabel Enríquez, con este cambio de título podemos decir entonces que los recursos económicos previstos para cada una de las provincias por sus tamaños y por el número de población llegarán precisamente en ese orden a tiempo. Esperemos que se cumpla, porque una cosa es bonito poner en papeles todo lo que se puede decir. Ya se habló cuando se aprobó la actual ley amazónica, pero no se ha cumplido. Otra de las cosas también que quiero enfatizar aquí es que en la administración anterior yo he conversado con los presidentes de los gobiernos parroquiales y ellos tienen que viajar hasta el Puyo, desde tan lejos,
para que ahí recién les aprueben o para que de ahí los sobornen. Eso es algo injusto. Bueno, eso es corrupción y ahí hay que denunciarlo, claro. Es obvio, es lo que yo ya lo dije al inicio, esa corrupción hay que barrerla. Había mantenido el día sábado una reunión con el actual ministro de la Amazonía, Carlos Zavala, en donde él se comprometió y manifestó que ellos están trabajando para que cada una de las sedes de la Secretaría, en cada una de las 6 provincias, ellos sean quienes trabajen, visiten el territorio, ayuden a armar los proyectos para que todo esté bajo los lineamientos que se piden y ya salgan desde cada una de las provincias al folio preaprobado. Creo que esa es la mejor opción y para que las cosas vayan avanzando. Y otra de las cosas importantes también, ¿qué está pasando con el deporte amazónico? Tenemos medallistas olímpicas y en la CTA todavía no se refleja un porcentaje y ahí, estimado Elías, hay que poner ese porcentaje, esta es mi propuesta, un porcentaje para el deporte amazónico. Hemos tenido también futbolistas de talla mundial, como Antonio Valencia, que salió de sus ríos. Pero, asambleísta Enríquez, sí, pero asambleísta Enríquez, allí, bueno, ustedes son los entendidos, pero en cuanto a asignaciones presupuestarias no lo puede hacer la Asamblea Nacional, sino que entiendo que debería haber algún tipo de coordinación, en este caso con las federaciones deportivas, con el Comité Olímpico, con el Ministerio del Deporte, tal vez. Si es que este rubro sale para el deporte amazónico, eso tiene que ir directamente a las federaciones y ellos a su vez tienen que trabajar con las ligas deportivas cantonales. Ojo, ¿qué es lo que ha pasado con el deporte? Se ha caído totalmente, se ha politizado, no les han pagado a tiempo. Ese es un llamado a gritos que nos han hecho las ligas deportivas. Hablo de mi provincia específicamente. Bueno, y tanto ir y golpear las puertas a los ministerios para que nos den la información correspondiente, ya se ha ido poco a poco igualando, pero no puede ser que al deporte tampoco lo dejamos a un lado. Hay cosas importantes como el saneamiento ambiental, hay cosas importantes como el cuidado de la naturaleza, que esta es nuestra mayor riqueza y lo sigo enfatizando. Hay también la parte de la infraestructura. ¿Qué va a pasar con la cultura también? ¿Cómo vamos a fortalecer los pueblos y nacionalidades? Esa es la parte intangible que nos sigue todavía manteniendo vivas a la Amazonía. No podemos desaparecer eso y tenemos que poner claro en esta ley amazónica que tenemos que proteger y, por supuesto, hacer las cosas como deben hacer. Es importante también hablar aquí cómo va el porcentaje para cada uno de los gobiernos seccionales. Yo había tenido una propuesta de Conagopare, Zamora, Chinchipe, de los gobiernos parroquiales, que ellos manifestaban, ellos están más cerca de la gente por ser rurales y que es necesario también que se les alce, ¿no?, el porcentaje. Okay, actualmente, ¿cómo están, no? Los municipios tienen el 58%, ellos tienen el 10%, ¿no? Y los gobiernos provinciales el 28%. Y ellos ahí hacen un cálculo para poderlos que vayan alzando y que les tengan más recursos para ellos poder atender a la población. Sí, asambleísta Enríquez, de acuerdo, ya lo vamos a ir desmenuzando en cuanto a las asignaciones para los gobiernos seccionales, pero asambleísta Elías Hachero, un tema que no hay que dejarlo de lado. En la ley de la circunscripción territorial amazónica se colocó como acción afirmativa que las empresas que se encuentren efectuando sus servicios, sus labores en la Amazonía ecuatoriana, al menos el 80% del personal debería ser de la localidad. ¿Aquello se cumple? ¿Aquello también se busca modificar, asambleísta Elías Hachero? Mire, creo que es el 70%, pero le voy a dar respuesta a su inquietud, pero sí quisiera sostener lo que planteaba Isabelita, ¿no? Nosotros proponemos en el artículo 63 que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales utilicen los recursos exclusivamente para inversión en fomento productivo, agropecuario, salud, educación, sistemas de comunicación, producción acuícola, vialidad, sistema intermodal de transporte, reparación ambiental y demás, como ella decía, el tema incluido el tema deportivo, ¿no? Y la realidad propia de cada una de estas provincias. De hecho, de Pastaza surgieron las campeonas olímpicas, ¿no? En este caso la campeona olímpica Neisida Gómez, y la realidad es diferente. En todo caso, con esta reforma se propone ampliar el universo de inversión de los recursos económicos recibidos del Fondo de Desarrollo Sostenible en favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y, de hecho, parroquiales.
En lo que tiene que ver, mire, algo fundamental de lo que usted decía, ¿qué es lo que está pasando con la inclusión laboral de personas pertenecientes a pueblos, nacionalidades? ¿Qué está sucediendo con el derecho al empleo preferente? Acá nosotros lo que hemos indicado, y otro tema puntual también que planteamos la reforma es del régimen especial laboral y provisión de bienes y servicios. No es justo que las áreas de influencia o las provincias donde que se generan esta dinámica de los recursos desde la Amazonía, pues no sean atendidos. En primera instancia, el personal, es decir, cuando nosotros en la ley sí establece que al menos el 70% de los ciudadanos que son parte del área de influencia y que correspondan a la Amazonía, sin dejar al lado la posibilidad de quienes tienen, obviamente, este derecho al trabajo, pues se consideren aquellos que tienen una profesión, aquellos que no lo tienen, hablemos de profesionales y profesionistas, o hablemos de la mano de obra local calificada y no calificada. Entonces, sobre estos escenarios, nosotros lo que hemos planteado, adicionalmente a que se consideren a los idiomas ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a las 14 nacionalidades, que se reconozcan los idiomas. Exacto, se reconozca el tema de los idiomas. El tema adicional que se incluyan dos nuevos fines que son el régimen especial y el derecho al aislamiento voluntario de los pueblos indígenas no contactados del Yasuní. Entonces, ahí tenemos una propuesta que, como todo proyecto de ley, con el presente se busca corregir las omisiones de la ley vigente y que contribuya al enriquecimiento normativo de la misma, motivo por el cual se propone la inclusión de estos dos factores. ¿Qué tipo de omisiones, asambleísta Elías Cachero, qué tipo de omisiones se ha podido observar a lo largo de estos 3 años de vigencia de la Ley Especial Amazónica? Justamente el no haber respetado lo que plantea la misma ley. Sin tener un reglamento, hacían lo que querían. En términos vulgares, discúlpenme, en términos han hecho lo que les da la gana y se han obviado tantos de estos planteamientos que están escritos en la ley. Y hoy, ¿qué planteamos nosotros? Que existan sanciones en todo nivel. En ese sentido, nosotros veremos que hay que presionar para que se pueda cumplir con la normativa, que se pueda cumplir con la ley. Y mire, de hecho, todos estos elementos que nosotros planteamos, vamos sobre las realidades propias de la que decía Isabelita. El Estado, sin duda, debe privilegiar el uso de sistemas comunitarios telemáticos y de Internet satelital de amplia cobertura. Lo digo en términos generales. En la actualidad, en el tema pandemia, ¿qué es lo que ha sucedido? El sistema de comunicación satelital, virtual, el Internet y demás, sí es una necesidad. Pero mire, aquí nosotros tenemos la gran dificultad que ni siquiera existe un sistema vial adecuado. Ni siquiera existe, no computadores o Internet, ni siquiera existe energía eléctrica en muchos de estos sectores. Entonces, ahí regresamos al principio, cuando decimos, hay una planificación, no hay una articulación, y hacia dónde buscamos un desarrollo armónico, y sobre esos escenarios, sin duda, habrá que ir estableciendo los mejores mecanismos en este proceso de socialización para que esa realidad de la que decía Isabelita, no pueden ir a las oficinas centrales que están en la provincia de Pastaza, sino más bien sea una dinámica de todos el equipo técnico multidisciplinario para que puedan tener proyectos que realmente dignifiquen a nuestros sectores. Sí, asambleísta Isabel Enríquez, me parece que tenía algo más que agregar antes de pasar a la otra pregunta. Dígame. Algo más, estimado Elías. Yo había también leído la propuesta que hace la presidenta Guadalupe Llori. Ella también pone aquí, aparte, ¿no?, de reconocer la parte cultural, los pueblos y nacionalidades para lo que es el empleo, la equidad de género, que es muy, pero muy importante. Si actualmente la ley lo hace de manera general, que el 70% se pueda dar el empleo, ahora ya se está proponiendo también a la otra propuesta de la compañera Guadalupe, de que se vean por comunas, por comunidades y vayan en techo, se vaya viendo, ¿no?, a nivel provincial, y si ya no existe la mano calificada dentro de la zona, ¿no?, pues se pueda contratar afuera, pero que eso se cumpla. Ahora, con la adquisición de bienes y servicios también es muy importante. Yo había conversado con algunas empresas de seguridad de la provincia, que son propias de la provincia, que ellas participan, ¿no?, participan en los distritos de salud, en diferentes instituciones de ahí, y resulta que contratan de Ibarra, de otras provincias, teniendo los servicios dentro de la provincia, y no respetan la ley amazónica. Eso también sería importante, pues, sancionar a las instituciones que no se acojan a esta ley.
Pero eso también pasaría, asambleístas, por un tema de el reglamento. Y eso ya está en manos del Ejecutivo y cada uno de los ministerios, porque si bien la ley de la circunscripción territorial amazónica fue aprobada en el 2018, finales del 2018 por la Asamblea Nacional, no fue si hasta dentro de 2 años o 3 años después que finalmente el gobierno nacional, el expresidente Lenín Moreno, decidió emitir el decreto ejecutivo y poner en práctica realmente los articulados, asambleísta Hachero. Recién en marzo lo hizo, ahora este año. Así es. De hecho, eso ha sido uno de los grandes retrasos que hemos tenido. El Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República aprobó el reglamento recién en el mes de marzo, luego de 3 años. Y ahora ya estamos hablando de una nueva reforma, fíjese usted, y ahora ya estamos hablando de una reforma. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en el artículo 41.1 del derecho al empleo preferente? Para ser puntuales, todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales, extranjeros o mixtos que realizan sus actividades en la jurisdicción de la circunscripción territorial especial amazónica, contratarán para la realización de todas sus labores operativas y administrativas a residentes de la circunscripción, en no menos del 70% del total de trabajadores enrolados para la ejecución de actividades dentro de la circunscripción, con excepción para las que no exista la mano de obra calificada requerida en la misma. De este porcentaje, no menos del 10% será de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades residentes en la circunscripción. ¿Qué quiere decir con esto? El día sábado que estuvimos en el TENA, en la provincia del Napo, sin duda, hubieron muchos actores, más de una veintena de actores de los distintos sectores que hicieron planteamientos complementarios. De eso se trata esta socialización, las mesas de trabajo, la propuesta, los criterios, la realidad misma que han vivido cada uno de estos sectores, para que de una vez por todas podamos tener una ley acorde a la realidad, acorde a una planificación, acorde a una proyección, a un desarrollo planificado, organizado y obviamente sobre esos escenarios en el manejo de la cosa pública, de los recursos públicos como tiene que ser, y se dé un cumplimiento efectivo y no suceda lo que justamente decía Isabelita. Mire, aquí tenemos que hoy fiscalizar, sí, y lo vamos a hacer. Ya estamos en ese escenario de fiscalizar a todos estos 3 años en los cuales muchos de los gobiernos seccionales no han percibido un solo proyecto. Imagínense. Entonces, es fundamental en que todos estos elementos, adicionalmente a lo que decía, la provisión de bienes y servicios, todos deben cumplir con las formalidades, pero más que con las formalidades, con hechos reales, para que se dé una reactivación económica real y efectiva con todos quienes somos parte de las 6 provincias de la Amazonía. Bien, asambleístas, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando respecto del proyecto de reformas, los proyectos de reforma a la ley de la circunscripción territorial amazónica. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Isabel Enríquez y Elías Hachero respecto del proyecto de reformas a la ley de la circunscripción territorial amazónica. Asambleístas, en el anterior bloque efectuamos un panorama respecto de la situación de la Amazonía ecuatoriana y también dialogamos sobre varios articulados. Este bloque, esta parte del programa voy a empezar con usted, asambleísta Elías Hachero, y quiero consultarle sobre el rol que jugarán ahora los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien en la normativa se establece también que son parte de la planificación de cada una de las circunscripciones, de las localidades, no sé si es que dentro de estas reformas habrá un nuevo rol, será un poco más preponderante el papel que tengan los gobiernos seccionales.
Mire, sin duda, creo que lo fundamental acá es la articulación, y eso es lo que se plantea, que exista una articulación efectiva. Hay una planificación, lo que antes era el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy con Planifica Ecuador, que de hecho que no debe quedar más allá del término, sino más bien a la ejecución y más que la formalidad, a la práctica, es el escenario de articular acciones concretas y puntuales en la finalidad de que en función de su planificación y una orientación clara a lo que decíamos, cambiamos el título, no pongamos el término de desarrollo por ponerlo, sino más bien es que, si bien es cierto, los que mayores complicaciones han tenido acá son los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, porque no tienen un equipo técnico o un equipo multidisciplinario que le permita establecer propuestas de proyectos en función de los formatos que se establecen. Pues lo que nosotros hemos indicado acá y lo que proponemos es que la propuesta se encamine a una articulación efectiva entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales, como lo establece el fondo, hacia dónde va destinado los recursos, y de hecho el escenario en el cual se pueda participar activamente con los actores, que son los ciudadanos. Entonces, al hablar de esas realidades, aquí debo hacer un paréntesis en lo relacionado incluso a una de las reformas que nosotros estábamos planteando, es que en el artículo 60 de la ley amazónica, quizás es uno de los más importantes, pues se relaciona con la información no confirmada, en el sentido de que las cifras presentadas por el anterior gobierno no coincidían con las cifras de producción petrolera fiscalizada y certificada que cada mes realiza la actual llamada Dirección de Regulación y Control de la Energía. No coincidían recursos naturales no renovables. No coincidían, ¿cómo? No cuadraban, barriles exportados, no. ¿Nos puede aclarar un poco más? Exactamente. Mire, cuando nosotros hablamos de la producción petrolera, finalmente estamos hablando de la comercialización en el mercado interno y externo. Esos valores, en esencia, son los que no han estado cuadrando. Y por ello es que cuando nosotros hemos dicho no se pueden manipular las cifras de la producción petrolera a la Amazonía y sí asegurar las rentas que le pertenecen para su desarrollo. Entonces, aquí han estado perdiendo muchos gobiernos, los 3 gobiernos seccionales, ¿no? Y obviamente los beneficiarios. Sin embargo, esta alteración dolosa que nosotros hemos dicho, y hablaba yo con el ministro en su momento, él decía, es que son criterios técnicos. Vea, aquí no hace falta ser tan técnico para que la matemática diga, tanto se produce, tanto se comercializa, y interna y externamente, y tanto le corresponde a la Amazonía. Entonces, en esa intervención articulada de la Secretaría Técnica, pues es importante ir estableciendo la hoja de ruta de hacia dónde se encaminan nuestras 6 provincias, los cantones y las parroquias, adicionalmente a los recursos de lo que la Secretaría Técnica tiene como tal para inversión en proyectos complementarios. Asambleísta Elías Hachero, a propósito de lo que decía, a ver, asambleísta Isabel Enríquez, actualmente el Ecuador tiene una producción diaria de barril de petróleo de alrededor de los 500,000 barriles de petróleo diarios. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha anunciado que se pretende ampliar esa frontera, ese límite, a cerca de 1 millón de barriles diarios. De darse aquello, ¿significaría que la Amazonía ecuatoriana tendría más recursos? ¿Es posible aquello? Claro que sí que se puede tener más recursos. Hay otra de las cosas que no podemos hablar en el artículo 60 solo del petróleo, estimado Elías, estimado Ricardo. También tenemos que poner en este mismo artículo 60 lo que está pasando con la parte minera y con la parte hidroeléctrica. Ustedes saben que también en la Amazonía tenemos mucha agua y también hay hidroeléctricas. Eso también tiene que ir dentro de esta importante ley. Y por supuesto, mientras más produce la Amazonía, más tienen que beneficiarse toda la región amazónica. Ustedes saben que somos una parte muy importante que alimenta al Estado. Y creo que no tenemos que ser los últimos en recibir. Tenemos derecho y tenemos dignidad. Y en este caso, pues, ahora tenemos la oportunidad de poder ir y presentar una reforma a esta ley amazónica y que realmente salgan ganando los pueblos y nacionalidades y todos quienes habitamos en la región amazónica. Asambleístas, ustedes son del oriente ecuatoriano y más que nada, ustedes también conocen la realidad en cuanto a la explotación de petróleo. Asambleísta Elías Hachero, ¿cómo tomó usted este anuncio del gobierno nacional de ampliar la barrera, la frontera de la producción diaria
de petróleo, a cerca de 1 millón de barriles por día. ¿Esto qué significa ya en la realidad? ¿Qué significaría en la realidad para el oriente ecuatoriano? A ver, cuando nosotros hacemos el planteamiento de la reforma de la ley, sin duda, lo que buscamos es que desde el principio tengamos la alta responsabilidad y obviamente en función de los estándares ambientales, en función de la técnica, en función de la normativa, pues se cumpla a cabalidad y afectemos en lo mínimo a nuestra Amazonía. Y de hecho, estos elementos que lo ha planteado el señor presidente de la República, y de hecho, los actores de la Amazonía, todos, pues estamos en una expectativa de decir, bueno, ¿y qué es lo que va a suceder? Y muchos de esos escenarios, obviamente, son los que de alguna manera no han permitido tener claridad hacia dónde caminamos. Pero en el tema particular, en el tema de ir socializando y en los escenarios que nos hemos manejado, creemos que sería, y de hecho es tan necesario para el país para que el incremento de la producción petrolera nos permita generar recursos que tanto nos hacen falta en esta crisis política, económica y social que vive nuestro país. Pero vuelvo a insistir, aquí viene la responsabilidad en todo nivel para que la producción petrolera, minera e hidroeléctrica tengan no una afectación real, sino más bien tenga todos los escenarios sobre los cuales se pueda desarrollar una política extractivística de altísima responsabilidad. Asambleísta Isabel Enríquez, ¿por qué a usted le preocupa o le llama la atención que se ubique también el tema minero dentro de este proyecto de reformas? Porque tenemos 2 proyectos estratégicos mineros que ya están en la parte de exploración. Entonces, en la parte de producción también, hablamos de el proyecto Mirador en Tundaime, que es en el cantón El Pangui, y el proyecto Fruta del Norte, que está en el cantón Llanzase, en mi tierra, en el parroquia Los 50. Entonces, ahora también ya hay más concesiones mineras, hay muchos más transnacionales también dentro de nuestro territorio, y también nos preocupa. Nos preocupa que qué está pasando también con el pequeño minero y el minero artesanal, porque siempre se habla solo de la gran minería, no se habla de los mineros que realmente son los que mueven la economía, porque tampoco es que las transnacionales han venido cumpliendo el papel al 100% que deben cumplir para poder generar ese desarrollo que aparentemente solo en televisión o solo en papel les asoma. Más bien es importante que ahora que se va a hacer esta reforma, se pueda poner con precisión todos los minerales que tiene la Amazonía, ¿no? Plata, oro, cobre, níquel y otros más, ¿no? Y que esos también, las transnacionales y también el pequeño minero y el minero artesanal, que también ya están en proceso de esa reforma de la ley minera, puedan contribuir al Estado y de esta forma, pues, poder ganar todo. Y allí la consulta es de cajón. ¿Cómo van a actuar cada una de sus bancadas legislativas respecto de estos temas? A ver, Pachacutic ha dicho que, bueno, no tiene la intención de dar paso a cualquier reforma en el tema minero, sino más bien dar paso a una fiscalización de las concesiones, asambleísta Elías Cachero. Sin duda, son escenarios en los cuales debemos enfrentar la realidad. Y sobre esa realidad, obviamente, estarán siempre escenarios favorables como los de mesas de trabajo, de diálogos, de acercamiento, de identificar la problemática y sobre esa problemática buscar alternativas. En todo caso, la predisposición existirá en todos los actores, en el Ejecutivo, en el Legislativo y principalmente en los actores que están viviendo en territorio. Y esa preocupación deberá traducirse en un sentimiento de ver las cosas como realmente están establecidas. Entonces, mire, yo creo que más allá de la decisión que podamos nosotros tomar acá en la Asamblea Nacional, siempre hemos dicho, somos el canal para poder tomar decisiones consensuadas en territorio y con los actores que forman parte posiblemente de otros escenarios como la misma política pública que se deberá implementar para poder salir de esa grave crisis sanitaria, en el tema de conectividad, en temas de productividad, en temas reales como los que no se tienen como en las grandes ciudades, que cómo reactivamos economías. Entonces, sí es una preocupación cuando no hay una socialización adecuada y una concientización para poder llevar adelante estos factores que realmente nos permitirán de una u otra manera suplir alguna situación en el orden económico. Pero no me respondió asambleísta Elías Cachero. ¿Cómo será su actuación en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando ya se traten estos temas? Por ejemplo, la reforma de la ley de minería.
Mire, yo les vuelvo a insistir, ahí nosotros tendremos que tener claridad en función de procesos previos. No hablemos de consulta previa, sino de la dinámica de interacción para que pueda tomar una decisión. Y en ese escenario sí lo hemos tratado, fundamental, a la interna del bloque, en función también del nivel ministerial, del Ejecutivo y de los ciudadanos. Porque yo vuelvo a insistir, aquí la decisión no es unilateral, sino más bien en función de la realidad territorial, para que nosotros podamos decir estoy a favor o estoy en contra, o se vota en función de lo que uno pueda prever principalmente. Misma consulta para usted, asambleísta Enrique. Sí, por favor. Quiero añadir algo aquí muy importante. Tenemos dos proyectos estratégicos mineros que ya están, que tampoco se les puede decir chao, pero eso no quiere decir tampoco que terminemos a lo mejor a través de una ley de concesionar todo. Lamentablemente en Zamora Chinchipe más del 50% del territorio está concesionado y eso tampoco puede ser. Debemos a través del plan de ordenamiento territorial que tiene cada uno de los gobiernos seccionales poder decir dónde hacer minería y dónde no. Prohibido totalmente, y me opongo en las fuentes de agua, en esa riqueza natural que tenemos. Pero sí hay lugares en donde sí se puede, ¿no?, hacer minería. Son los lugares tradicionales, hablo de Chinapinza y de Nandija, que son más de 30 años que han venido elaborando los pequeños mineros y mineros artesanales ahí. Y más bien, poder a través del Estado, a través de una buena ley, un buen reglamento, que ellos puedan minimizar el impacto ambiental y puedan poder tener renovación en su actividad para poder extraer el oro. Como ya lo dije, son los primeros que han generado la economía de la provincia, la economía local, cantonal y parroquial, y que realmente hay que darles un trato especial también a este sector que es muy importante. Y ahí, asambleísta Isabel Enríquez, ¿cómo actuarán ustedes, Pachacutic? ¿Serán orgánicos? Claro, yo lo tengo muy claro, ¿sabe por qué, estimado Ricardo, estimado Elías, estimado pueblo ecuatoriano? Mis padres también fueron mineros, hablo de la época de los 80 y a mediados de los 90, desde ahí para adelante ya no dejamos la actividad. Y sé perfectamente cómo el pueblo minero sube para sacar un gramo de oro. Y sé que el Estado es responsable también para que ellos se puedan capacitar y minimizar el impacto ambiental. Como ya lo dije, hay lugares donde sí se puede hacer minería y hay lugares donde no se puede tocar la tierra, porque hay que cuidarla, porque el agua también es muy, pero muy importante para la vida del ser humano. Y eso están conscientes el sector minero, que yo siempre me he venido reuniendo con ellos y que los conozco. Aquí lo que tenemos que evitar también es que más transnacionales entren, porque una cosa es la minería a gran escala, que en poco tiempo tú ves la destrucción total, y otra cosa es la pequeña minería, la minería artesanal, que pasa un buen tiempo y eso a largo plazo se puede ver a lo mejor el mínimo impacto, que tampoco es tan fuerte como es la gran minería. Entonces, en ese sentido, hay que poner en la balanza, en ese sentido también hay que saber, ¿no?, cómo tratar a cada una de los diferentes tipos de minería y más bien aportar a que se pueda capacitar a este sector y pueda minimizar el impacto ambiental. Uno de los temas que ustedes habían mencionado en el bloque anterior es el tema vial, la vialidad. ¿Cómo se encuentra actualmente este tema en la Amazonía ecuatoriana? Se había anunciado también la ampliación, la culminación de las obras de la troncal amazónica. No sé si esto también de alguna u otra manera servirá para el desarrollo del sector, evidentemente, tema turístico, por ejemplo, asambleísta Elías Cachero. Sin duda, mire, en función de esa planificación y en busca de un desarrollo armónico de cada una de las 6 provincias, obviamente cada una tiene sus particularidades. Y de hecho yo le decía, posiblemente Pastaza sea la que tenga mayores particularidades al tener 17 parroquias. De estas 17 parroquias, 5 de ellas son de acceso aéreo o fluvial. Ahí no hablamos de vialidad, ni siquiera de salud, ni de educación, ni de conectividad, ni de energía eléctrica. Para nada. Que es diferente. Y las 7 nacionalidades que tenemos nosotros acá, de las 14 que tiene la Amazonía. Entonces, esa realidad propia de Pastaza es diferente a Napo, Zamora, Morona, Orellana y Sucumbíos. Entonces, sobre ese escenario, de lo que usted decía anteriormente, cómo articulan los gobiernos seccionales con la Secretaría Técnica, es en el escenario de una planificación, de una articulación y buscar un desarrollo armónico en la productividad, en el turismo, en el emprendimiento, en la educación, en la salud y obviamente en lo que significará ese desarrollo que todos aspiran y buscar mejores días para estos ciudadanos. Se hablaba así de la troncal amazónica, en Pastaza se habla de 7 ejes multimodales,
que son obviamente los ejes multimodales, aquellos que combinan el acceso aéreo, el acceso terrestre y el acceso fluvial, que de hecho se está llegando al Perú con comercialización. Entonces, mire, creo que estas realidades muchos desconocen y es por ello importante a través de estos medios darle a conocer al país el por qué se está estableciendo un proyecto de reforma de la ley amazónica. Es justamente por esas grandes brechas que aún existen en cada uno de los sectores. Y acá no hablamos de esas grandes edificaciones, acá no hablamos de esas grandes avenidas, no. Acá en Pastaza, acá en la Amazonía, hablamos de muchas necesidades muy sentidas para poder reactivar economías en otros escenarios. Entonces yo le digo, Río Tigre y Río Corrientes son parroquias de acceso aéreo y fluvial, nada terrestre. ¿De qué vive esa gente? De la caza y de la pesca. ¿Cómo reactivamos economías o cómo generamos plazas de empleo ahí? No hay forma. Entonces habrá que ver en función de una planificación articulada con los gobiernos seccionales y la Secretaría Técnica para buscar alternativas de productividad y de desarrollo y de sostenibilidad en los distintos ámbitos en estos sectores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, no sé, fiscalización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Porque, por ejemplo, acá en Quito, una de las vías más utilizadas, Baeza, Quito, que sirve también para la conexión en el oriente ecuatoriano, está prácticamente destruida y no sé si es que en algo esta reforma también ayudará a que estas vías, como la que le acabo de citar, por ejemplo, puedan ser rehabilitadas. Ricardo, mire, lo que ha propuesto el señor presidente principalmente es que la troncal amazónica sea concesionada y ese es otro de los puntos de quiebre, se podría decir, de la decisión que se pueda tomar. Pero veamos que ese proyecto, obviamente que en la parte personal nos parece muy favorable que al menos esta troncal amazónica sea tan dinámica como para poder fortalecer los ámbitos de desarrollo de cada una de estas 6 provincias. Y en ese escenario, pues ver qué alternativas complementarias se van desarrollando en búsqueda de que se pueda esa famosa reactivación económica o la dinámica económica que pueda establecerse desde los distintos escenarios. Quisiera conocer la visión de la asambleísta Isabel Enrique sobre este tema, materia de vialidad. Bueno, en materia de vialidad, imagínense todos los tráilers que salen desde Tundaime, salen por la vía Loja-Zamora, ¿no? Y de ahí pues a Puerto Cobre, cómo están de destruidas las vías. No hablemos, recientemente, hace más de un mes, nosotros pudimos hacer una agenda de trabajo con el ministro de Obras Públicas, visitamos la vía Loja-Zamora, hay un puente en destrozo que todavía eso tiene que construirse, le dijeron que en un mes y todavía no empieza, ahora dijeron que un mes más hay que esperar, 5 años hemos esperado, gracias a Dios no ha habido víctimas que lamentar. También hemos visitado la vía, el cuarto eje vial, el segundo tramo, que es tan importante para la frontera de Ecuador y Perú, allá en el cantón Chinchipe. Esperemos que esos acuerdos, esos compromisos que se hicieron hace más de un mes allá en territorio con el ministro de Obras Públicas se puedan cumplir. Y por supuesto, dar ese mantenimiento adecuado, ¿no?, a la troncal amazónica porque nos merecemos. Por ahí sale la riqueza. Y hay veces con estos contratos mineros que no son tan claros, que solo dicen el cobre, el oro y la plata, tampoco ponen a la mesa o pueden declarar cuáles otros minerales también se están llevando en estos trailers que van en convoy día y noche y que realmente están destruyendo también los puentes de la ciudad. Ahora bien, asambleístas, otro aspecto de las reformas, un poquito ya, un poco más alejado, pero esta vez en los temas educativos, habla sobre, se busca reducir los índices de analfabetismo, si no estoy mal, asambleísta Elías Cachero. Así es, de hecho, esa es la realidad de la Amazonía. Al ser las provincias de la Amazonía, como le había indicado, tan dispersas, tan dinámicas, es fundamental el que se preste atención prioritaria a la política pública paralela, ¿no? La política pública desde el sector ministerial versus lo que se va a desarrollar en función de los proyectos que se establecen en la Secretaría Técnica de la Amazonía. Y cuando nosotros hemos dicho e insistimos, hablar de educación, hablar de salud sigue siendo una utopía, porque allá no se habla de hospitales, allá no se habla de centros, ni siquiera de centros de salud.
allá ni siquiera de medicina es que es uno de los problemas más latentes que tienen nuestras comunidades, nuestras parroquias. Esa es la realidad de la Amazonía. Entonces, sobre estos escenarios, nosotros lo que planteamos es que justamente esa articulación efectiva con la política pública, la planificación efectiva y buscando un desarrollo armónico de nuestros territorios, de las 6 provincias en base a sus realidades, pues podamos nosotros ir más que reactivando, estableciendo un mecanismo claro de hacia dónde caminamos como Amazonía. Y nos llama la atención todavía que en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de nuestro país, o en el Ecuador en su conjunto, todavía tengamos altos índices de personas analfabetas. Esto es complicado, es grave. Asambleísta Isabel Enríquez, ¿para ello habrá un plan de alfabetización, de educación con el Ministerio del Ramo? ¿Qué propone el proyecto de reforma? Bueno, aquí específicamente se habla de la creación de universidades. Necesitamos educación de calidad superior para nuestros jóvenes que tienen que salir de esos lugares tan alejados para poderse superar en las ciudades. Tenemos todo el derecho de que eso se cumpla porque está en la 11ª transitoria de la actual ley amazónica y eso es lo que estamos haciendo, por un lado. Por otro lado, existe un proyecto de profesionalización docente que ya está más de 2 años y medio, 3 años, que se lo planteó desde la Universidad Nacional de Educación. ¿Para qué? Para poder profesionalizar a los maestros y maestras de educación básica. Lo digo con conocimiento de causa y esto es muy importante que la ciudadanía siga conociendo y esperemos que la actual administración de la CTA siga apoyando a este proyecto de profesionalización para nuestros maestros y maestras, para que vean otra visión y otra forma de poder aplicar en sus aulas la enseñanza-aprendizaje que tanto necesitan nuestros queridos niños y adolescentes también. Y en la parte no de alfabetización, aquí hasta donde tengo entendido hay bachillerato intensivo para las personas que todavía no han culminado su bachillerato y por supuesto pues hay que plantear para que vuelva, ¿no? Este proyecto de poder alfabetizar a las personas que todavía no saben leer y escribir. Y estaremos ahí desde la Comisión de Educación para poder hacer esa propuesta y que de esa manera el Ministerio de Educación pueda cumplir a través de cada uno de los ministerios. Bien, asambleístas, el tiempo se nos agota, nos quedan pocos minutos nada más. Asambleísta Elías Hachero, para ir cerrando el tema de educativo y entrar ya en la fase de conclusiones, ¿cómo se ha tomado ahora esta decisión de que precisamente se propone la creación, la conformación de 2 nuevas universidades para la Amazonía ecuatoriana, pero para este año, en la proforma presupuestaria para este año, por ejemplo, se redujo la asignación para las universidades cofinanciadas? ¿Cómo podemos ir entendiendo esto, asambleísta Hachero? El escenario es claro. La Amazonía actualmente tiene dos universidades. La Universidad Estatal Amazónica, de la cual tengo el honor de ser parte, CTA, que está en la provincia de Pastaza, y también tiene sus extensiones en Zamora Chinchipe, en el Pangui, y en Lago Agrio, en Sucumbíos. Iquiam, que tenemos en Tena, que lamentablemente está pasando una situación compleja de institucionalidad, pero aquí se aprobó la creación de la ley, de la Universidad de Amauta Huasi, que puede ser una alternativa, ¿no? Que está orientado fundamentalmente al tema de las nacionalidades y de todos los sectores. Yo creo que aquí no hay que diversificar más allá de que podamos también ir viendo qué escenario tenemos en la oferta académica. Pero lo complejo de todo esto, a más de que existen universidades cofinanciadas que hoy pretenden reabrirse, pues es el factor económico. Entonces, el sistema educativo es fundamental, como lo planteaba Isabel, pero nosotros decimos que si es que no establecemos un sistema integrador de primaria, secundaria y educación superior y vemos sobre un objetivo claro de hacia dónde podemos llegar con nuestras potencialidades, obviamente seguiremos como estamos. En ese escenario, yo, en la experiencia que he tenido como docente de primaria, secundaria y educación superior, pues el planteamiento está enfocado en que la Ley Orgánica de Educación Superior, que hoy lo está planteando el presidente de la República, una reforma, pues tenga características propias en las cuales se vaya interactuando en base a la realidad del primer mundo, en base a la realidad local, hablemos territorial, nacional y obviamente local.
hago un paréntesis, como le decía hace rato. Mira, Arajuno, hoy, en esta etapa de la pandemia, ha sido uno de los cantones, o creo que el único cantón del país, que permaneció en semáforo verde. ¿Por qué? Porque ellos, a través de su medicina ancestral, gran potencialidad, ellos superaron esta crisis de salud. Y que de hecho esa será una de las alternativas en la propuesta que hoy están planteando varias universidades para poder buscar mecanismos y alternativas. Y si bien es cierto, las 6 carreras que tiene la Universidad Estatal Amazónica no son suficientes, el día viernes que nos hizo llegar la propuesta del señor rector, el doctor David Sancho, se habla ya de que en función de los entendimientos a nivel de universidades, a nivel nacional e internacional, pues hoy tenemos no menos de 30 carreras de pregrado y alrededor de 12 carreras de posgrado. Muy bien, legisladores, recta final del programa. Conclusiones en 10 segundos, por favor, asambleísta Isabel Enríquez, empiezo por usted rápidamente. Conclusiones respecto de este proyecto de reformas y bueno, se esperará ya la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Sí, su micrófono, asambleísta Isabel Enríquez, exactamente, muchas gracias. Es importante que dentro de esta reforma a la ley de la Amazonía se incluya también un porcentaje para el deporte, la equidad de género también en la parte de empleo, los pueblos y nacionalidades, como ya lo habíamos hablado, que la distribución también para la parte de los gobiernos nacionales sea una distribución que realmente sea de manera acorde a cada uno de sus funciones que realizan en territorio. Y también poder poner también en esta ley amazónica la parte minera, la descripción de cada uno de los metales y también la parte hidroeléctrica, que también somos potencia en eso. El cuidado importante de la madre naturaleza debe ir de la mano también y que no debe desaparecer. Y por supuesto, la educación, que es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Gracias, asambleísta Isabel Enríquez. Legislador Elías Cachero, por favor, conclusiones rápidamente. La invitación es a los ciudadanos amazónicos. Hoy que hemos presentado el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley amazónica, del Código del Trabajo y de la ley de compañías, pues, ¿qué es lo que se propende? Optimizar eficiencia y aplicabilidad de esta importante ley. Y en ese escenario, ¿quiénes lo podemos construir esta ley tan anhelada? ¿Quiénes podemos fortalecer este proyecto que dignifique y devuelva la esperanza a los amazónicos? Somos todos. Así es que este día sábado arrancamos en Napo y los próximos días estaremos visitando cada una de las 6 provincias en la finalidad de que esta reforma sea efectiva y beneficie a los amazónicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, asambleísta Elías Cachero, asambleísta Isabel Enríquez. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate por la señal de los medios legislativos. Amigas y amigos, allí la propuesta de reforma presentada al interior de la Asamblea Nacional. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.